En este problema nos dicen que los beneficios, bien ganancias o bien pérdidas de una empresa, siguen esa expresión que está ahí, ¿vale? Donde la X representa los años de vida. No nos dicen si esas ganancias o esas pérdidas son miles de euros, millones o euros. Bueno, ganancias o pérdidas. En el apartado A tenemos que realizar un estudio de esa función y luego representarla. Entonces vamos a empezar. X representa los años de vida de la empresa. Tiempo, por tanto, no puede ser negativo, ¿vale? El dominio de mi función será del 0 al más infinito. No es todo R, ¿vale? Porque al ser la X el tiempo, los años de vida, obviamente empezamos en 0. Cuando vayamos a pintar nuestra función, la pintaremos del 0 a la derecha. Siguiente punto, corte con los ejes. Corte con el eje X, pues cambiamos la X por 0 y sale menos 2. Corta en el 0, menos 2. Corte con el eje Y. Cambio la... Bueno, ahí lo he hecho al revés, perdón. Los cortes con los ejes los he puesto al revés, ¿vale? Corte con el eje X el segundo, el corte con el eje Y el de arriba, ¿vale? Seguimos. Asíntotas verticales. Importante esto, ¿vale? ¿Dónde se anula esa función? El denominador de esa función. Se anula en el X igual a menos 2. Nuestra posible asíntota vertical está en el X igual a menos 2. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que como el dominio es del 0 al más infinito, no tiene asíntota vertical, porque menos 2 no pertenece al dominio. Por tanto, no hay asíntota vertical. Asíntota horizontal. Pues tenemos que estudiar solamente el límite cuando la X tiende a más infinito. Por el mismo motivo, no tiene sentido que estudiemos el límite cuando la X tiende a menos infinito, porque no hay función del 0 a la izquierda. Solamente vamos a estudiar ese límite. Ese límite que tenemos ahí es una indeterminación de tipo infinito partido por infinito. ¿Cómo se resuelve eso? Pues comparando los grados. Como hay empate entre el grado del numerador y el grado del denominador, tenemos que dividir coeficientes líderes, tanto del numerador como del denominador. Y ese límite vale 2. Por tanto, y igual a 2 es asíntota horizontal, solo cuando la X tiende a más infinito. No tiene sentido poner que también es asíntota horizontal cuando la X tiende a menos infinito. Seguimos. Siguiente punto. Monotonía. Vamos a derivar e igualar a 0. Ya sabéis que para derivar un cociente hay que tener mucho cuidado con el orden en el que escribimos las cosas en el numerador. Si ponemos ahí cada una de esas derivadas y hacemos las operaciones, en el numerador obtenemos 8 y abajo x más 2 al cuadrado. Cuando yo iguale la derivada a 0, pues no tiene solución. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estudiar el crecimiento y el decrecimiento. Importante, el dominio va del 0 al más infinito. Solo voy a poner ahí 0 más infinito. Y no tengo que poner el x igual a menos 2. ¿Por qué? Porque el x igual a menos 2 está fuera del dominio. Ahí tengo mi función y ahí el signo de mi derivada. Y en todo ese intervalo que va del 0 a más infinito, la derivada es positiva, por tanto es creciente. La función es creciente en 0 más infinito. Vamos ahora con la curvatura. Vamos a derivar lo que ya teníamos derivado. La derivada segunda, pues tengo que derivar 8 partido por x más 2 al cuadrado. Usamos la regla de derivación de un cociente. La derivada de 8 es 0, multiplicado por x más 2 al cuadrado 0, ¿vale? Ahí tenemos, simplificamos, importante simplificar, y obtenemos eso que está ahí. Igualamos a 0 la derivada segunda. Y eso que está ahí, pues no tiene solución. Vamos a estudiar la tabla. Ahora con la derivada segunda, con el signo de la derivada segunda. De 0 a más infinito, nuestra derivada segunda es negativa. Por tanto, nuestra función es cóncava. ¿De acuerdo? La función es cóncava en el intervalo 0 más infinito. Pues ya lo tenemos todo. Vamos a representarlo. Ahí tengo los ejes coordenados. Voy a pintar, bueno,
Estoy midiendo el tiempo en años en el eje X y el beneficio, que no sabemos en qué se mide, en el eje Y. Empezamos por los puntos de corte. Ahí tenemos el punto de corte con el eje X, 2, 0. Punto de corte con el eje Y, 0, menos 2. Recuerdo que antes creo que lo hice al revés. ¿Qué más he señalado ahí con una línea así más finita? La asíntota horizontal, en Y igual a 2, ¿vale? Voy a hacer una pequeña tablita de valores para tener algún que otro puntito más que darle ahí entre medio. Ahí lo tenemos, más o menos, de manera aproximada. Pues ahí van los puntillos, ¿vale? Y se ve claramente cómo en el intervalo que va de 0 a más infinito, mi función siempre es creciente, siempre va hacia arriba, siempre es cóncava, ¿de acuerdo? No tiene ni máximo ni mínimo. Y se va acercando ahí a nuestra asíntota horizontal, que es la recta Y igual a 2. Para el apartado B, nos decían cuándo la empresa deja de tener pérdidas. Si yo estoy representando el beneficio, pues las pérdidas serán aquellos beneficios negativos. Todo eso que yo he pintado ahí de rojo son pérdidas, porque está por debajo del eje X, por tanto beneficio negativo. ¿En qué momento deja de tener pérdidas? Pues la empresa deja de tener pérdidas a partir del segundo año. El corte con el eje X, importante siempre, ¿vale? Para el apartado C nos dicen, ¿están limitadas las ganancias de nuestra función? Pues obviamente sí lo están. ¿Por qué? Porque nuestra función tiene una asíntota horizontal en Y igual a 2. Y por mucho que nos vayamos alejando en el tiempo, lo que va a ir ocurriendo es que nos vamos a ir acercando cada vez más y más y más y más a nuestra asíntota horizontal, pero no sobrepasaremos esa asíntota horizontal. Por tanto, los beneficios están limitados, puesto que la curva no sobrepasa, como hemos dicho antes, la asíntota horizontal y igual a 2, ¿vale? Pues con eso ya tenemos hecho el ejercicio.